contentos, bendito sea Dios, por su amor y su misericordia, porque en verdad Él nos tiene en su casa, bendito sea Dios. En verdad, cada vez que asistimos a la iglesia, es una victoria que adquirimos porque siempre hay afanes, siempre hay lucha, siempre hay situaciones, pero la misericordia de Dios se manifiesta y nos permite estar en su casa. Bendito sea Dios. Dios bendiga a los amigos, si los hay, confiando en Dios, que este día pueda encontrarle, pueda revelarle el misterio de la salvación. Bendito sea Dios, que hay perdón, que hay un estilo de vida diferente al del pecado. Bendito sea Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios, quien hace la obra, bendito sea Dios. En verdad, bendigo a Dios, porque Él es digno de toda alabanza, bendito sea Dios. Me siento agradecido con Dios, ya como todos saben, tuve por acá a mi padre, bendito sea Dios. Era un sueño, un anhelo, muchas batallas, muchas luchas, pero gloria a Dios, se llegó ese día y experimenté muchas cosas muy bonitas, bendito sea Dios. A raíz del viaje de mi padre, salimos toda la familia y sentí una emoción bien grande, hablando humanamente, entre el más viejo de la familia como el más pequeño, bendito sea Dios. Por eso alabo a Dios, porque en verdad solo Él lo permite. Vamos a ir a la palabra, bendito sea Dios, porque en verdad eso es lo que nos ha sido delegado esta noche. Bendito sea Dios. Sabemos que Dios cada día trae una palabra, porque sabe que necesitamos, sabe que en verdad la palabra es la única que nos va a ayudar a ir enmendando nuestra manera de vivir. Bendito sea Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas 16, bendito sea Dios. Vamos a leer un par de versículos del 22 al 24. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bendito sea Dios. Pueden sentarse. He orado por esta palabra. Yo he estado ministrando a través de la oración. Yo he estado ministrando a través de la alabanza. Bendito sea Dios. En el tiempo de los tiempos todo hay tiempo. Esta es la hora que me toca a mí, en verdad. Y le he pedido a Dios su misericordia para darme a entender, porque es bien importante que la palabra, en verdad, quede clara en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Que nuestros corazones, en verdad, atesoren la palabra. Bendigo a Dios por su palabra. Bendito sea Dios. Bendigo a mis pastores. Bendito sea Dios por permitirme este privilegio. Bendito sea Dios. Ya todos conocemos estos versículos. Sabemos que es una historia, pero en verdad es una historia real. Bendito sea Dios. Muchos cuestionan, pero si Cristo lo dijo, es algo real. Y yo creo que Él era el más indicado para hacernos entender siempre los misterios de su reino. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En verdad, como iglesia, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, Dios está interesado en que caminemos
con una conciencia, sabiendo que no somos de este mundo, bendito sea Dios. Sabiendo que somos peregrinos. Sabiendo que estamos de paso, bendito sea Dios. Y en verdad, todos sabemos la historia de el rico y Lázaro. En verdad, siempre Jesús, buscando de qué manera hacernos entender las cosas del reino, buscaba las enseñanzas para que fueran entendibles ante nosotros. Conocemos que él hacía mucho el uso de las parábolas, bendito sea Dios, para hacerlo de una manera sencilla, pero que en verdad que nos quedara claro lo que él nos quería decir, bendito sea Dios. En verdad, esta era una enseñanza que Jesús daba con el auge de hacernos entender, y Dios me daba un pensamiento, que después de la muerte, bendito sea Dios. Y yo hablando con el Señor le decía, yo ya había predicado al respecto de esta palabra, pero el Señor me mandaba nuevamente esta palabra. Claro, la disertación me la dio en otro versículo, bendito sea Dios. Pero es necesario dejarse guiar por Dios, porque yo tenía otro mensaje, pero es necesario en estos tiempos nos dejemos guiar por Dios, bendito sea Dios. Porque en verdad es un compromiso, iglesia del Señor. No solo se trata aún por nosotros los predicadores de preparar un bonito bosquejo y deslizamiento de palabras, no, en verdad la palabra nos confronta, la palabra nos compromete, en verdad. Y siempre buscando nosotros, pidiéndole al Señor, ¿qué puedo darle a tu pueblo? Pues Dios también nos da a nosotros, bendito sea Dios. Y en realidad Dios nos confronta, pero Dios lo que quiere, iglesia del Señor, que estemos conscientes de los tiempos en que estamos. Sabemos que la venida de Cristo aún hoy más que nunca está más cerca, bendito sea Dios. Y se están dando muchos acontecimientos que muchos, si no estamos buscando al Señor, no nos vamos a dar cuenta, bendito sea Dios. Y quizás nos damos cuenta nomás por lo que dicen las noticias, pero las noticias son limitadas ante las cosas que están viniendo y ante las cosas que Dios está haciendo también. Porque nosotros tenemos que estar interesados en lo que Dios está haciendo. Por eso nosotros continuamente tenemos que darle la gloria a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará, bendito sea Dios. Porque su palabra nos enseña lo que el Señor va a hacer. Y lo extraordinario es que en todas las cosas que Él dice en su palabra que va a hacer, nos toma en cuenta como sus hijos, bendito sea Dios. Pero es necesario, iglesia del Señor, que nos aferremos a esta palabra. Que nos aferremos en verdad en que Dios sea el centro fundamental de nuestra vida. Bendito sea Dios. Y Dios nos va a dar la sabiduría de qué manera regirnos, bendito sea Dios. Porque necesitamos la sabiduría de Dios también. Que en la palabra está. En la palabra está la sabiduría de Dios. Pero necesitamos que Dios nos dé el carácter. Necesitamos que Dios nos dé la templanza. Que también la palabra nos enseña que son frutos del Espíritu que están ahí, bendito sea Dios. Pero es necesario que en verdad nosotros aprendamos todas estas cosas. Y el Señor, clamándole yo al Señor, me hacía ver que en verdad hay mucha gente nueva acá en la iglesia, bendito sea Dios. Y Dios sabe por qué o para quién o por qué trae la palabra, bendito sea Dios. En verdad, el deber de nosotros es buscar a Dios, buscar de Dios, buscar su bendita palabra. Y Dios sabe qué hará a través de ella, bendito sea Dios.
Pero es necesario, en verdad, también vivir para Dios. Porque muchas veces comprometemos la palabra. Porque parece que nos contradecimos muchas veces. Hablamos una cosa y queda de nuestro testimonio, bendito sea Dios. Y en verdad en esto soy el primero al que Dios empuja, en verdad. Porque cuando uno trae la palabra, al primero que Dios mete de frente es al que la está hablando, bendito sea Dios. Su misericordia se puede sentir en nuestras vidas, iglesia. Bendito sea Dios. En verdad, Jesús decía, hablaba de ese hombre rico, bendito sea Dios, que hacía grandes banquetes con esplendidez, dice. Hombre que vestía sus vestiduras con lino fino, bendito sea Dios. En verdad, es impactante la descripción que hace la palabra de ese hombre. En verdad era rico, como dice, pues. Era abundado. Pero también, al otro lado, el Señor nos muestra un extremo, que había un hombre pobre también. En verdad, no es que el ser rico sea pecado, ni tampoco el ser pobre. Cada uno de nosotros seamos felices en la convicción que Dios nos tiene, bendito sea Dios. Pero es bien importante procurar y tratar de entender lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, bendito sea Dios. En verdad, este hombre, su convicción le permitía hacer grandes manjares, grandes eventos, grandes fiestas, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero también habla de ese hombre que dice que se estaba recostado en la entrada de su puerta, bendito sea Dios. Y esta es una enseñanza que Jesús nos daba. Y para nosotros como hijos de Dios, que nosotros tenemos que ser diferentes a lo que es el mundo, bendito sea Dios. Vemos que este hombre, y no dudo que este hombre escuchaba el clamor de ese hombre pidiendo pan, bendito sea Dios. Porque la palabra lo da a entender. Pero en verdad era terrible porque ese hombre estaba en su afán, en su vida, bendito sea Dios. Estaba en sus deleites. Y daba por poco la necesidad del otro que clamaba, que dice que las migajas de su mesa clamaba este hombre. En verdad, iglesia del Señor, Jesús nos muestra un panorama. Y habla de que llegó un día que murió Lázaro. La palabra también declara que también llegó el día que murió el rico, bendito sea Dios. Y en verdad van a dos lugares diferentes. Dos destinos diferentes. Eso nos deja un panorama, iglesia del Señor. Según nuestra obra, así será nuestro galardón. Nosotros, mientras militamos en este cuerpo, mientras vivimos en esta carne, nosotros decidimos qué destino queremos, bendito sea Dios. Es ahora cuando nosotros estamos peleando la buena batalla. Porque en verdad el enemigo hasta en eso hace guerra a la iglesia. El reino de los cielos, y la palabra, sufre violencia. Los valientes lo arrebatan. En verdad, nosotros que tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que acorazarnos de la valentía por vivir esta palabra, bendito sea Dios. Porque en verdad sabemos que no es fácil. No es nada fácil, porque en verdad, quieras o no, a todos nos gusta la comodidad, la buena vida. A todos nos gusta que nos admiren. A todos nos gusta que nos tomen en cuenta. A todos nos gusta, en verdad, quizás
depende de nuestro corazón, quizás que hasta que nos alabe, bendito sea Dios. Pero en verdad, iglesia del Señor, Jesús nos hablaba y nos habla continuamente de la buenaventuranza, bendito sea Dios. Y en la buenaventuranza dice que bienaventurados, si a causa de su nombre nos vituperan, bendito sea Dios. Eso es para irnos concientizando, iglesia del Señor, que el seguir a Cristo no es fácil. Pero también Él en su palabra nos ha dicho que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Y el Señor se hace sentir en nuestras vidas. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor se manifiesta en nuestras vidas. El Señor en medio de luchas, pruebas, Él se hace ver en nuestras vidas. Esta noche el Señor ha estado haciendo milagros. Y lo va a testificar. El que lo recibió, bendito sea Dios. Y así, de manera inesperada, muchas veces, porque a veces andamos tan afanados, tan distraídos. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas. La misericordia de Dios. Entonces el Señor nos da ese panorama extremo, en verdad, de estilo de vida, bendito sea Dios. Pero el Señor nos dejaba claro que hay dos caminos, bendito sea Dios. Pero hay algo extraordinario, iglesia del Señor. Por eso el Señor me daba este pensamiento. ¿Qué después de la muerte? Es importante, hermanito, que viene llegando al camino del Señor, o hermano que ha estado batallando muchas situaciones, es importante, en verdad, estar meditando qué de mí si me muero o Cristo viene. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos que aprender, en verdad, a siempre esperar o confiar a lo que Dios, qué piensa o qué dice Dios de mí, bendito sea Dios. Y vivir en esa revisión continuamente. Porque en verdad, como humanos, las palabras de aliento nos motivan. Las palabras, las frases, dice mi pastor, de expresión, buena expresión, nos ayudan, nos dan ánimo. Pero es importante que sobre todas las cosas estemos atentos. ¿Qué dice Dios de mí? Y esa es una manera que nos ayuda a examinarnos continuamente, iglesia del Señor. Porque cuando nos examinamos de esa manera, es por demás que no hallemos el pecado cometido en el día, bendito Dios, porque pecamos. Pecamos. Es porque como estamos militando en la convicción humana, en esta carne, en este cuerpo, y sabemos que este cuerpo, esta carne es pecaminosa. Es ahí donde está nuestra propia lucha, bendito sea Dios. Por eso que la palabra nos exhorta a buscar a Dios en el Espíritu, en ayuno, en oración, en su palabra, bendito sea Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, yo platicaba con Dios porque meditaba que el rico conoció a Abraham. El rico conoció a Lázaro, aún estando, dice, en el Seol. Porque Jesús nos habla acá y da sus nombres. Entonces es importante, iglesia del Señor, que estemos conscientes que de todo, no hay probabilidad que quizás yo me acuerde en aquella vida, quizás aún de poder presentar con nombre a mis seres queridos. Pero los personajes de la palabra, creo que sí, porque el rico le pide padre Abraham. O sea que, ¿qué quiere decir?
que nosotros al morir, este cuerpo, como dice la palabra, polvo eres, al polvo volverás. Eso es con respecto a este cuerpo, a esta carne. Pero el alma, el espíritu, volverá a nuestro Creador. Y es ahí donde la equivocación del mundo, es ahí donde la equivocación de la gente, que creen que al morir, al partir de este mundo, se acaba todo. Déjame decirte, iglesia del Señor, que cuando nosotros cerramos los ojos acá, es cuando comienza. Es cuando comienza toda la historia de nosotros los cristianos, bendito sea Dios. Por eso es que el Señor está interesado, en verdad, que vivamos vidas rectas delante de Él. Por eso es que Dios está interesado que vivamos vidas santas para Él. Porque en verdad te digo, al conocer a Dios como es nuestro Padre, se dolería quizás al tenernos que mandar al lago de fuego, bendito sea Dios. Porque en verdad, en este tiempo solo se habla de prosperidad. Y gloria a Dios, porque esta iglesia se nos ha enseñado, en verdad, hay dos caminos. Porque en verdad, hay iglesias que ya solo predican prosperidad. La buena vibra, Dios reprenda al diablo. Pero bendito sea Dios por su misericordia. Yo les digo a mis pastores que Dios ha marcado el monte Sinaí. Y no es por hacer alarde. Porque nosotros como ayudantes de nuestros líderes adquirimos compromiso también. Sí. Nosotros tenemos que estar, si el pueblo regular no vigila, nosotros tenemos que procurar, los que somos llamados líderes, tenemos que procurar vivir vigilando. Y ahí es donde les digo yo que necesitamos la sabiduría de Dios. Porque no vamos a dejar de hacer nuestros afanes, nuestras cosas, que por necesidad hay que hacerlas. Pero en verdad, así me ministraba el Señor, bendito sea Dios. Porque en realidad, esta grey es una grey celestial. Hay un compromiso delante de Dios, con nosotros para con Dios. En verdad, las cuentas son personales. Cada uno de nosotros decide qué vida quiere llevar. Pero en verdad, como hombres y mujeres que nos toca repartir el pan, hay un compromiso sobre nuestros lomos, bendito sea Dios. Porque también daremos cuenta del pan que repartimos, bendito sea Dios. En verdad, por él les decía yo, Dios nos confronta. En verdad, uno puede sentir la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Porque en verdad a veces sentimos muy fuerte la demanda de parte de Dios. Y a veces tan fuerte la demanda que queremos naufragar. Pero es ahí donde podemos ver que el Espíritu Santo de Dios es el que nos impulsa. Bendito sea Dios. De frente te quiero. Yo no te he levantado nomás por ser visto. Y ahí el Señor trabaja y trata con nosotros, bendito sea Dios. Hemos de hablar la palabra. Hemos de anunciar los favores y los beneficios que Dios ha tenido con nosotros, con los de allá afuera, bendito sea Dios. Y con mayor diligencia por los días que estamos viviendo. En verdad, el Señor está interesado que mientras vamos avanzando a nuestra redención, a la venida de Jesucristo, vayamos meditando nuestra manera de vivir.
No podemos llevar vidas disimuladas delante de Dios. No podemos llevar vidas indiferentes delante de Dios. Dios es Dios. Y en verdad, Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros corazones. Es necesario ser sinceros delante de Dios. Siempre el Espíritu Santo de Dios me mete allí que no hay peor fracaso del ser humano que vivir la mentira, bendito sea Dios. Porque la mentira siempre tiene reversa, bendito sea Dios. Pero la verdad es la que nos va a llevar a ser acreedores de las promesas que nuestro Señor nos ha dado, bendito sea Dios. Porque hay galardones. Pero es necesario pelear la buena batalla. Es necesario, iglesia del Señor, que busquemos acercarnos a Dios. Él día a día está ahí. Como hemos escuchado mensaje tras mensaje, Dios nos manda a buscar su palabra, a escudriñar su palabra, bendito sea Dios. Porque probablemente todo lo que podamos vivir aquí en la vida, no nos acordemos. Pero al venir a la palabra, nos vendrá el recordatorio de todas nuestras obras, bendito sea Dios. Porque el Espíritu no muere. El Espíritu es eterno. En verdad, ¿qué después de la muerte? Por eso, iglesia del Señor, nosotros tenemos que buscar llevar vidas prudentes y sabias delante de Dios. Siempre sabiendo que Él está con nosotros. Siempre sabiendo que la promesa es que no nos dejaba huérfanos. Que el ayudador, el Espíritu Santo de Dios, día a día está ahí para ayudarnos. Porque muchas veces nuestra humanidad, nuestra misma carne, quiere ganarnos ventaja. Pero hay un sensor que nos motiva, hay un sensor que nos activa, hay un sensor que no nos deja perecer. En nuestro espíritu, cuando viene el Espíritu Santo de Dios y nos ministra de qué manera hemos de vivir, qué hemos hecho mal, bendito sea Dios. Por eso es que con Dios hay que ser sincero. Cuando vengamos que hemos pecado, seamos realistas delante de Dios. No le demos otro nombre a las cosas, a una falta, a un error. No, hay que tener una conciencia clara delante de Dios, que pecado es pecado, grande o pequeño es pecado, bendito sea Dios. Hemos de aprender a llamar las cosas tal como son, bendito sea Dios. Somos peregrinos. En verdad, estamos de paso, iglesia del Señor. Y sabemos que continuamente tenemos esa lucha. Porque, en verdad, ¿por qué una lucha? Cuando nosotros salimos de nuestros países, El Salvador, Honduras, República y de muchas naciones, el humanismo nos trajo acá. De aquí Dios en su misericordia nos encontró. Pero ¿cuál era nuestra visión? Ya se ganan los dólares, prosperar. Ahora tenemos que batallar contra esas cosas. Claro, Dios prospera, iglesia. Dios prospera, porque en verdad Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Pero no es el enfoque ese. Hay que dejarle las cosas que a Dios le pertenecen y nosotros hay que aferrarnos a las que Dios nos demanda, que son nuestras, a luchar, bendito sea Dios. Y como iglesia es que hemos de testificar que el Dios al que le servimos es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios perdonador, es un Dios sanador, es un Dios libertador, bendito sea Dios. Lo demás, Él tendrá cuidado de nosotros. Y hasta aquí Él no nos ha dejado. Y sigamos buscándole, como dice su palabra, buscándole como a pan. En verdad, a veces nosotros andamos enfocados que en el trabajo,
o algún problema, pero de repente un piquete en el estomaguito, lo primero que nos viene a buscar es la comida. Y que si no saciamos este cuerpo nos hace guerra. Pues de esa manera Dios nos demanda también buscarle en el espíritu. Pero es ahí donde está nuestra lucha, ahí donde está el reto. Pero en verdad, para ser bendecidos, hay que pelear la batalla, hay que pelear la bendición. Hay bendiciones, iglesia del Señor, que ya Dios ya toma bien darlas. Hay bendiciones que en verdad les digo, hay que reventarse, no el lomo, hay que reventarse las rodillas, bendito sea Dios. Porque nosotros estamos claros, Dios es Dios. Con nosotros o sin nosotros, Dios es Dios. Nosotros sin Dios perecemos. Pero Dios no deja caer su palabra en vacío. Si le buscamos, Él está ahí. A veces no es fácil, ¿por qué razón? No es fácil tener que abrazar y bendecir al que muchas veces te ofende, te humilla. Pero ese es el evangelio que el Señor nos ha enseñado. ¿Sí? No es fácil, en verdad, haber tenido una confrontación con alguien que te ha querido ver quizás de menos, te ha querido minimizar, te ha querido poner por el piso. Pero a eso Dios nos manda a amar y a perdonar. Porque si estas cosas nosotros las pensemos, podemos estar contemplando los galardones del Señor. Por eso, iglesia del Señor, no es de Dios ni es bueno aquel que se va por alguna habladuría, alguna indiferencia. En verdad, muchas veces el enemigo también conoce nuestras debilidades. Y muchas veces ahí es donde el enemigo nos quiere ganar la bendición. Ahí es donde Satanás está haciendo caer al pueblo de Dios. Pero mayor el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y es importante, iglesia del Señor, que nos acoracemos en su palabra. Es importante y necesario que nos acoracemos en sus promesas. Es necesario, iglesia del Señor, en verdad, que nos esforcemos. En verdad, el Señor me ministraba una mañana que ya hoy en día nadie puede decir que no tiene nada que hacer en el Señor. Mira la lucha que está levantando con nuestros hijos en las escuelas. Nosotros día a día hay que estar cubriendo a nuestros hijos. Día a día hay que estar quemando esos dardos que el enemigo envía. Porque nuestros hijos, no podemos evitar que ellos vayan a las escuelas porque tienen que prepararse mientras vivimos. Pero nosotros tenemos que estar en verdad haciéndole guerra al enemigo. Mientras nuestros hijos aprenden a defenderse, hablando espiritualmente. Porque muchas veces el enemigo seduce a nuestros hijos. Y por eso podemos ver en sus actitudes, sus conductas. A veces nosotros estamos muy humanos y queremos confrontarlos en la misma carne. Pero muchas veces sus actitudes podemos ver que son verbales, son físicas. Pero esto trae un fondo, trae un trasfondo. Es el enemigo muchas veces queriéndonos ganar la bendición. Porque en verdad, si la bendición más grande que tenemos nosotros después de la salvación que Jesús nos ha dado, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, bendito sea Dios. Y es ahí donde el enemigo quiere irnos ganando la bendición. En verdad, hay personas que se atreven y cuestionan muchas veces cuando uno viene a la palabra. ¿Y quién dice eso? ¿Quién escribió eso? Nadie ha ido allá.
Pero nosotros, Jesús nos enseña que lo que el Padre le dio, eso nos ha dado. O sea, el Evangelio que en misericordia llega a nosotros, es lo que Jesús nos ha dado, porque el Padre para eso lo envió, bendito sea Dios. Entonces, son artimañas del enemigo. Porque a veces estoy llevando la palabra, te quieren cuestionar y quieren que tú te retractes de lo que estás hablando, pero la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no la podemos modificar, no la podemos acomodar. La palabra de Dios, más bien dicho, nosotros tenemos que acomodarnos a ella, bendito sea Dios. O más bien dicho, nosotros tenemos que acoplarnos a ella, porque es la voluntad de Dios, su palabra, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero el Señor siempre nos habla porque nos ama. En verdad, nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios, porque en verdad muchas ovejas ya están en el redil y se pierden. Y nosotros tenemos que vivir meditando en eso. En verdad, porque es lamentable y desagradable que Cristo las trae y nosotros las sacamos, bendito sea Dios. Jesús en su misericordia trae las almas y nosotros muchas veces las podemos espantar, bendito sea Dios. Hay consecuencias, iglesia del Señor. Hay que vivir bajo el temor de Dios. Hay que tener pudor delante de Dios. Porque, imagínense, eso trae consecuencias fuertes. En verdad nosotros tenemos que llenarnos del amor de Dios, iglesia. Tenemos que reconocer que si hoy estamos aquí en su casa alabando y bendiciendo su nombre, es porque Dios hizo misericordia. Nosotros tenemos que, en verdad, ser misericordiosos. Jamás vamos a quererle ganar a Dios. Jamás vamos a quererle ganar a Jesús. Jamás. Pero sí es necesario que aprendamos a ser compasivos con la necesidad de los demás. Por eso le pedí yo al Señor, ¿y qué le digo a tu pueblo? Porque en verdad es duro, pues, vienen cansados. Muchos entre vosotros vienen a veces hasta enfermos. No es fácil. Entonces eso a nosotros nos compromete, en verdad, a buscar la misericordia de Dios, iglesia. Y así como Dios también nos bendice. Porque, no crea, también puede darse la situación de que podemos estar predicando y podemos estar fuera del camino. Bueno, nosotros conocemos hoy cómo se está moviendo todo afuera. Es necesario, en verdad, iglesia del Señor, que nos aferremos al Señor. En verdad, los días son apremiantes. Gloria a Dios. Los días son difíciles y se va a poner más difícil. Pero aunque los días se tornen más difíciles, no olvidemos que Él ha dicho que está con nosotros. Y la palabra de Dios, si Él lo ha dicho, Él es fiel en su palabra. Vuelvo y repito, el reto es nuestro. Nosotros tenemos en verdad que buscar la misericordia de Dios, iglesia del Señor. Y la tenemos que buscar. ¿Por qué les digo de buscarla? Tenemos que buscarla de continuo a continuo. La palabra de Dios nos instruye que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que día a día tenemos que estar buscando la misericordia de Dios. Dios es abundante en misericordia. Pero también tenemos que ser rectos. Tenemos que ser íntegros. Alguna palabra dice, en los íntegros es hermosa la alabanza, bendito sea Dios. O sea que cuando somos íntegros, hasta lo que cantamos le agrada a Dios. Bendito sea Dios.
quiero ir culminando, bendito sea Dios. Traía muchos versículos, pero no quiero abundar porque no los quiero perder, bendito sea Dios. No los quiero confundir, pero quiero leer esto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En verdad, Dios es bueno, iglesia. Eclesiastés 3:20. Yo te lo leo, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. Vuelvo y repito. Esto es conforme a la carne. Por eso la misma palabra dice que en verdad el hombre está establecido que el hombre muera. Por sea, este cuerpo, polvo eres, al polvo volverás. Esto con respecto a la carne. Bendito sea Dios. Eclesiastés 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que le alegre en su trabajo, porque quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él. Por eso que te decía yo, el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a entregar con nuestro Señor. Por eso que nosotros, ya todo eso está establecido, iglesia. El reto de nosotros es que mientras vivamos en este cuerpo, nosotros tenemos que vivir para honrar a Dios, buscar agradar a Dios y procurar, en verdad, cuidar todas las áreas de la vida, porque puede acontecer que lo honramos en unas cosas y lo deshonramos en otras. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos tener un equilibrio en nuestra vida, bendito sea Dios. Porque hay que testificar a los hombres, pero sobre todas las cosas hay que agradar a Dios. En verdad, el Espíritu de Dios es el que nos entregará al Maestro cuando Él venga. Entonces, nuestro espíritu, esta enseñanza del rico y Lázaro habla de que, miren qué extraordinario, que desde que morimos en este cuerpo, dice que vamos a un lugar de descanso. Y de igual manera, si hay obras malas, desde que morimos también vamos al lugar de tormento. O sea, nuestra batalla no está allá al otro lado. Nuestra batalla está aquí. Pero también hay promesa del Señor. Mire, el Señor dice, Jesús cuando habla la palabra de los dos ladrones, uno le injuriaba, le señalaba y lo confrontaba bien. Pero hubo uno que dijo, no tienes temor a Dios. Este es inocente. Nosotros por nuestras culpas, nuestros actos estamos acá. Pero a ese le dijo eso, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, sí. Por eso les digo yo, nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Lo demás ya Dios lo tiene preparado. Gloria a Dios, amén. Y Dios cuenta con nosotros en aquellas moradas celestiales. Gloria a Dios. Porque la salvación es eterna, Amén. pero del corazón de Dios para con nosotros. Bendito Señor. Pero nosotros, que somos carne y hueso, que somos seres humanos, en donde reposa espíritu, nosotros día a día tenemos que pelearla. Gloria a Dios. ¿Qué después de la muerte? ¿Dónde queremos pasar la eternidad, iglesia del Señor? Es importante que vivamos meditando
en la palabra. En verdad, Dios nos honrará. La palabra dice, Dios honra al que le honra. Mire, el Señor, ¿de qué manera? Él no nos da por perdido. Esforcémonos por honrar a Dios. Aleluya, amén, hermano. Y Dios ha dicho que Él nos honrará. Dios te bendiga, iglesia.